monocultivo es la práctica de cultivar grandes extensiones de terreno con árboles u otro tipo de plantas de la misma especie. Estas plantaciones se caracterizan por seguir un mismo patrón, resultando una similitud genética. Se usan los mismos métodos de cultivo para toda la plantación, lo que hace que este tipo de cultivo sea eficiente para la producción a gran escala. Existen dos clases de monocultivos: los agrícolas, que se encargan de cubrir las necesidades alimentarias, y los forestales, usados para la producción de papel y la utilización de la madera. En el siglo XX tomaron fuerza los monocultivos en Colombia, ya que este país no cuenta con estaciones y puede hacer uso de los monocultivos en cualquiera de sus regiones. Tito Calvo, funcionario público de la Secretaría de Ambiente, nos explicará un poco más cómo se dio este proceso. En la medida en que la población empezó a desplazarse del campo a las ciudades, pues el campo se vino desprotegiendo en la producción agrícola y entonces grandes empresas empezaron a producir alimento pues en grandes extensiones de tierra. Entonces ahí empezaron los monocultivos a coger auge porque tenían una necesidad de producción y porque el aumento de la población a nivel nacional y a nivel mundial pues así lo preveía. De esta manera, las grandes empresas empezaron a adueñarse de la mayoría de los terrenos para hacer monocultivos de café, tabaco y banano principalmente. En la actualidad, los más importantes monocultivos en Colombia son de arroz en el Tolima, Huila y los Llanos Orientales, de café en la zona cafetera, de caña de azúcar en Cali, de papa en los climas fríos y la palma de aceite en climas cálidos. Los monocultivos permiten que se aumente la producción a un menor costo, ya que se tecnifica la plantación y se utiliza menos mano de obra. Solo es necesario fertilizantes y nutrientes adecuados para que el monocultivo siga dando el mismo producto. Jairo Cuervo es un microempresario que considera que los monocultivos han beneficiado su negocio, ignorando el impacto ambiental que genera. Nosotros somos una empresa, ¿sí?, que lleva 18 años en el mercado y produce únicamente una variedad de lechugas. A nivel de empresas, obviamente no es una multinacional, pero tampoco es una empresa pequeña. ¿Qué es lo que ocurre? Que en agricultura se ha dicho que no se debía hacer monocultivo. Eso es tan relativo como cualquier otra cosa. La empresa nació sembrando un solo producto, se ha desarrollado sembrando un solo producto y sigue creciendo sembrando un solo producto. Es que es un manejo tecnológico. Entonces, en la medida en que se maneje adecuadamente, no hay ningún inconveniente. Si bien es una forma eficiente y rentable de cultivo desde una perspectiva mercantil, desde el punto de vista ecológico es desastroso. Genera una gran pérdida de diversidad, tanto en fauna como en flora. El manejo de tractores, el uso de fertilizantes y pesticidas deterioran el suelo. Jessica Vargas, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, nos hablará un poco más acerca del impacto ambiental que generan los monocultivos. Cuando tú manejas un solo cultivo, lo que pasa es que empiezas a arrancar la planta de raíz, pierdes los nutrientes totalmente sin permitir que la planta le devuelva sus nutrientes al suelo, entonces empiezas a dañar. Tras del hecho, con los transgénicos son cultivos que sean resistentes a ciertas plagas y como manejas el mismo cultivo siempre, estas plagas son más fuertes. Se complica la cosa porque tienes que utilizar tanto fungicidas y insecticidas mucho más fuertes para combatirlas. Entonces ahí todo eso empieza a dañar el suelo. También que, por ejemplo, en muchas zonas del país se quitan árboles que llevan años de vida, que lo que hacen es darnos oxígeno a nosotros, y cambiarlos por cultivos que pues simplemente sirven para alimentación. Y debe haber como un balance y de diversidad en ese sentido. En busca de ese equilibrio, se ha empezado a utilizar la técnica de rotación de cultivo, en el que se alternan los tipos de cultivos, y también la técnica de cultivos combinados, donde se siembran diferentes especies en un mismo terreno, para evitar el desgaste del suelo. Edgar Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
hace una reflexión al respecto. El problema radica en que uno debe tener en cuenta que entre mayor variación de especies vegetales tengamos, nosotros podemos tener más reducción de la utilización de productos químicos. Cuando se utilizan los monocultivos, estamos dejando de utilizar una cantidad de especies vegetales que nosotros en Colombia podríamos utilizar porque existe una gran diversidad, una gran biodiversidad. Sin embargo, el hecho de utilizar monocultivos generalmente está dedicado a las grandes extensiones, a los grandes productores de cultivos. Para los pequeños productores es un problema el monocultivo porque se reduce la seguridad alimentaria. Con esto podemos concluir que los monocultivos son útiles para las grandes empresas que se lucran rápidamente con esta técnica, pero que afectan a la mayoría de nuestros campesinos y microempresarios, además de las incalculables pérdidas que generan a todo el mundo, pasando de un medio ambiente diverso, rico, autosuficiente y sustentable a un ecosistema homogéneo, pobre, artificial e insostenible.